bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa. Soy la profesora Lidia Ramírez Cruz. Yo soy el profesor Raimundo Antonio Arellano Serrano y me encuentro muy contento de guiarlos y acompañarlos en este recorrido por la ciencia. Los invitamos a reflexionar sobre la frase de Rosalind Franklin, química y cristalógrafa británica, sin duda una gran mujer en la ciencia. La ciencia y la vida cotidiana no pueden y no deben estar separadas. Disfrutemos de la ciencia como parte de nuestra vida cotidiana. Para el desarrollo de esta sesión es muy importante contar con toda su atención y participación desde casa. El propósito es distinguir propiedades de reactivos y productos con la intención de explicar que en las reacciones químicas se forman nuevas sustancias. Recuerden tomar nota de todo aquello que consideren relevante e identifiquen los conceptos clave que les ayudarán a ir concretando su aprendizaje. Asimismo, actualicen su quimiglosario. Maestra Lidia, ¿qué sugerencia tenemos en esta ocasión para nuestras compañeras y compañeros docentes? Tenemos para ustedes una herramienta digital llamada nube de tags, también conocida como nube de etiquetas o nube de palabras. Es la representación gráfica de las palabras más usadas en un texto, una lección o un tema en donde se enfatizan las palabras clave. Este tipo de herramientas permiten al alumno afianzar el aprendizaje. ¿Y en qué consiste, maestra? Consiste en identificar las palabras claves del tema. Se introducen en el documento que se genera visitando la página electrónica. Ahí encontrarán un asistente que los guiará paso a paso en la configuración de la imagen. Se puede elegir el color, la forma y el tamaño, así como exportar el archivo para utilizarlo en cualquier momento. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son bitácora científica, es su cuaderno de notas de la asignatura con fecha y el título de nuestra sesión, su libro de texto de ciencias, énfasis en química, bolígrafos y colores. Además, toda a su disposición para ir realizando las actividades que hemos preparado para ustedes. Muchos de los cambios que observamos en el mundo que nos rodea se deben a reacciones químicas. Por ejemplo, el cambio de color en las hojas de los árboles o el crecimiento de una flor. Las reacciones químicas satisfacen muchas de las necesidades humanas, además de estar presentes en nuestro organismo durante procesos como la digestión y la respiración. Por mencionar algunos, una reacción química es un proceso en el que una o más sustancias se transforman en sustancias diferentes de las iniciales, cambiando así tanto su composición como sus propiedades. Un ejemplo de reacción química es la combustión del papel, donde el fuego del encendedor provee de energía al papel para iniciar la reacción. Durante esta hay desprendimiento de energía en forma de luz y calor. Además, podemos observar que el papel cambió su composición y propiedades, ya que después de la combustión se ha reducido a cenizas, de color, textura y forma diferente a la hoja original. ¿Sabían que los monos capuchinos de América del Sur son capaces de usar repelentes naturales contra los mosquitos? Encuentran 100 pies en la corteza de los árboles que segregan sustancias químicas protectoras, benzoquinonas, alcaloides, fenoles, terpenoides y ácido cianhídrico, y se frotan la piel con ellos. En los cambios químicos se produce la transformación de sustancias en otras diferentes y por lo tanto las primeras pierden sus propiedades originales. El cambio químico es el principal objeto de estudio de la química, por lo que es necesario para los químicos tener un lenguaje en común para representarlo y de esa manera entenderse y comunicarse independientemente del idioma que hablen. Con este fin se estableció lo que se conoce como ecuación química. Maestro, ¿le recordamos a nuestras alumnas y alumnos qué es una ecuación química? Por supuesto, maestra, una ecuación química es la representación simbólica de una reacción química. Muestra las sustancias que intervienen en la reacción antes y después de efectuarse, así como la proporción en la que participan en la reacción. Una manera muy sencilla de representar una ecuación química es la siguiente: reactivos y productos. Sin embargo, como casi siempre se tienen dos o más reactivos y dos o más productos, lo mejor es escribir la ecuación química que represente la cantidad de reactivos y productos que interactúan en la reacción química. El signo más en los reactivos significa reacciona con y la flecha se produce o se forma. Si hay más de un producto, también se usa el signo más para señalar cada uno de los productos formados.
A las sustancias que reaccionan y producen un cambio químico se les denomina reactivos. Se escriben del lado izquierdo de la ecuación y son las sustancias que hay antes de producirse la reacción química. A las sustancias que se generan después de efectuarse un cambio químico se le conocen como productos. Los reactivos y productos de una reacción química pueden encontrarse en diferente estado de agregación o estado físico. Esto se indica delante del símbolo o fórmula química de las sustancias entre paréntesis. Sustancias sólidas, S. Sustancias líquidas, L. Sustancias gaseosas, G. Sustancias disueltas en agua, AC. También existen flechas hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba indican el desprendimiento de un gas. Hacia abajo indican un sólido que precipita. Cuando se usan flechas, se omiten las letras entre paréntesis. Por ejemplo, cuando se desprende un gas, se puede indicar con la letra G o solo con la flecha apuntando hacia arriba, delante del símbolo o la fórmula química. Las propiedades de reactivos y productos dependen de varios aspectos, entre ellos el número y átomos de los elementos que forman la sustancia, los enlaces que los unen, la disposición espacial de los átomos y la interacción que se presenta entre las moléculas vecinas. ¿Qué ocurre a nivel submicroscópico? Llegando a este punto, nos preguntamos por qué ocurren los cambios químicos, por qué una sustancia se transforma en otras diferentes. Sabemos que los átomos de los reactivos están unidos entre sí y forman sustancias químicas. Cuando se produce una reacción química, se rompen las uniones de los reactivos, lo que ocasiona que los átomos de los elementos que forman la sustancia se reordenen de manera diferente para formar nuevas sustancias o productos. Es decir, que una reacción química o cambio químico implica la ruptura de formación de enlaces. La descripción detallada de todo este proceso que a nivel atómico se produce durante una reacción química se conoce con el nombre de mecanismo de reacción. Por lo tanto, el mecanismo de una reacción no es más que explicar con el mayor detalle posible cómo se producen los cambios de los reactivos para llegar a los productos. Esto implica indicar la posición de los átomos, la ruptura y formación de los enlaces a lo largo del proceso de reacción. Observemos la siguiente simulación de la reacción química entre el nitrato de plata AgNO3 disuelto en agua y una laminilla de cobre en estado sólido. Podemos observar que se lleva a cabo una reacción de sustitución simple, en la cual los cationes de plata Ag positivo y los aniones del nitrato NO3 negativo se disocian en la disolución, así como los cationes de cobre Cu2 positivo. Este último pasa a formar junto con los aniones de nitrato NO3 negativo una nueva sustancia conocida como nitrato de cobre 2, CuNO3 disuelto en agua. En cambio, los átomos de plata Ag forman pequeños cristales que se precipitarán o quedarán adheridos a la lámina de cobre. Ustedes en casa pudieron apreciar cómo a nivel submicroscópico hubo un reacomodo de átomos de los reactivos. Durante la reacción se generan nuevos enlaces para la formación de productos químicos muy diferentes a los reactivos. Esto sucede en todas las reacciones químicas. Por eso es que las nuevas sustancias tienen propiedades físicas y químicas muy diferentes. La energía que se absorbe o se desprende está directamente relacionada con el tipo y número de enlaces que se rompen. Esto sucede por medio de colisiones con la suficiente energía entre los átomos, donde hay un reordenamiento, lo que origina la formación de otras sustancias. En los reactivos se rompen los enlaces y los átomos ahora pueden organizarse de otra manera, formando nuevos enlaces para permitir la generación de productos. Por tanto, en una reacción química lo que ocurre es que se rompen unos enlaces y se forman otros para dar lugar a los productos.
Los átomos son los mismos, pero las sustancias cambian, pues los átomos se agrupan de otra forma. Es momento de experimentar. En esta ocasión, las actividades experimentales serán demostrativas. Es decir, solo se podrán realizar por sus profesoras o profesores, ya que los reactivos utilizados deben de ser manejados con mucho cuidado. Para evitar accidentes, nosotros utilizaremos nuestras batas, guantes y lentes de seguridad. ¿Qué necesitamos? Los materiales que vamos a utilizar para nuestra primera actividad experimental son 2 cucharadas de hidróxido de sodio, 2 cucharadas de sulfato de hierro, 2 vasos de precipitado de 250 mililitros, varillas de vidrio o agitadores y agua. ¿Cómo lo hacemos? Prepararemos 2 disoluciones. Tomamos un vaso de precipitado y agregamos 150 mililitros de agua y 2 cucharadas de hidróxido de sodio. Voy, maestro, solamente me estoy colocando los guantes Claro. para realizar nuestro experimento con mayor seguridad. Es importante utilizar siempre los materiales adecuados. Y todas las medidas de seguridad. Voy a preparar las disoluciones. La primera será de hidróxido de sodio, ¿es correcto, maestro? Claro, maestra. Agregamos 2 cucharadas. Y vamos a disolver. La siguiente es una disolución de hidróxido de hierro. Y disolvemos. Procedemos a añadir la disolución de hidróxido de sodio a la de sulfato de hierro. Correcto. Observen detenidamente lo que sucede y registren en su bitácora científica. Como pueden notar, se ha manifestado un cambio de color y se ha formado un precipitado de hidróxido de hierro, una vez que el sulfato de hierro interaccionó con el hidróxido de sodio. Identifiquemos los reactivos y productos. En esta reacción, los reactivos son sulfato de hierro 2 que interacciona con hidróxido de sodio, ambos en disolución acuosa. Los productos de la reacción son hidróxido de hierro que precipita y sulfato de sodio en disolución acuosa. Registren en su bitácora todos los cambios que han observado durante estas reacciones químicas y compartan sus resultados con sus compañeras y compañeros. ¿Qué necesitamos para realizar la siguiente actividad experimental? Cinta de magnesio, lámpara de alcohol, cerillos, pinzas de disección. ¿Cómo lo hacemos? Con las pinzas de disección se toma la cinta de magnesio, que se enciende con ayuda de la lámpara de alcohol. Estén muy atentos y registren sus observaciones. Vamos a esperar a que se caliente. Claro que sí, maestro. Vayan observando cuidadosamente qué es lo que sucede. ¿Qué sucedió? Como pudieron observar, se llevó a cabo una reacción de combustión. El magnesio reaccionó con el oxígeno que se encuentra en el aire y la reacción se manifestó con luz y calor. Durante la combustión, las temperaturas pueden ser tan altas que provocan que el óxido de magnesio se caliente a un punto de brillo blanco. La flama es tan brillante que los objetos bañados en luz arrojan profundas sombras, inclusive cuando están en la luz solar. ¿Cuáles son ahora los reactivos y los productos? En esta reacción de combustión, los reactivos son el magnesio en estado sólido, que interacciona químicamente con el oxígeno en estado gaseoso. El producto de la reacción es óxido de magnesio en estado sólido. Algunos cambios químicos no son tan perceptibles porque ocurren con mucha lentitud, pero hay otras reacciones que suceden rápidamente y el cambio se puede apreciar a simple vista porque se manifiesta de manera evidente, como en la combustión de la cinta de magnesio, en la cual hay una manifestación de luz y calor. Otro ejemplo muy común es la efervescencia que producen ciertas reacciones al liberar un gas, como en el caso de los antiácidos en pastillas. Otros son la formación
de un precipitado, es decir, que la sustancia que se forma no se disuelve. Es conveniente aclarar que no siempre que se produce una reacción hay cambio de color, ya que hay casos en los que reactivos y productos pueden tener colores iguales. Dentro de nuestro organismo existen sustancias químicas denominadas enzimas digestivas. Estas son proteínas de estructura compleja que actúan durante la digestión, produciendo cambios químicos importantes en los alimentos que ingerimos. Las enzimas digestivas se clasifican en tres tipos: las proteasas, que se encargan de digerir las proteínas; las lipasas, que digieren las grasas; y las amilasas, que digieren los carbohidratos. Las enzimas degradan los alimentos a sus componentes más simples, las proteínas hasta aminoácidos, los lípidos hasta ácidos grasos y glicerol, y los carbohidratos hasta glúcidos o monosacáridos. De ellos, la glucosa es la de mayor importancia, ya que gracias a ella los alimentos que consumimos son convertidos en la energía que utilizamos en actividades tan sencillas como estudiar, jugar, trabajar, caminar y hacer actividad física. A las enzimas se les conoce como biocatalizadores. Además de disminuir la cantidad de energía requerida, aseguran que las reacciones químicas se den en el lugar y momento adecuados, ya que controlan directamente cada uno de estos. Observen la siguiente simulación. La hemos realizado para la seguridad de todos, ya que se utilizan sustancias altamente tóxicas y corrosivas. A ese experimento se le conoce como la mamba negra, como referencia a una serpiente que es muy peligrosa por su veneno, y una de sus características físicas es que la mayor parte de su cuerpo es negro. Para este experimento utilizaremos sacarosa, o como comúnmente se le llama, azúcar de mesa. Recordamos algunas propiedades del azúcar. Se encuentra en estado sólido, los granos que la conforman son diminutos al ojo humano, su composición química es de oxígeno, carbono e hidrógeno, y por lo regular la utilizamos para endulzar algún alimento. Se vierten un par de cucharadas de azúcar al vaso de precipitado e inmediatamente se agrega ácido sulfúrico, H2SO4. Podemos apreciar que se encuentra en estado líquido. Sin embargo, es una disolución acuosa. Esta sustancia es altamente corrosiva y es utilizada en la elaboración de fertilizantes e incluso en la manufactura de detergentes y plásticos. Al momento de agregar el ácido sulfúrico con el azúcar, debemos revolver bien las sustancias. Al pasar unos segundos, nuestros reactivos comienzan a transformarse. Lo primero que podemos apreciar es un cambio de color e inmediatamente un desprendimiento de gas, que en este caso es dióxido de carbono y dióxido de azufre. Si observamos el termómetro, hay un aumento en la temperatura, lo cual indica que es una reacción exotérmica. En pocas palabras, hay una liberación de energía en forma de calor. En la animación se observa cómo comienza a sobresalir una sustancia de color negro, el carbono, que gracias a la fuerza de los gases emanados por la reacción sale expulsado del vaso de precipitado. Una de sus principales propiedades es que se encuentra en estado sólido. Otro de los productos obtenidos es el agua, H2O, en estado líquido. Veamos lo que indica la ecuación química de esta reacción. En reactivos tenemos sacarosa en estado sólido, que reacciona con 2 moléculas de ácido sulfúrico disuelto en agua y produce 11 moléculas de carbono en estado sólido, una molécula de dióxido de carbono en estado gaseoso, 13 moléculas de agua en estado líquido y 2 moléculas de dióxido de azufre en estado gaseoso. Estos productos son muy diferentes a las sustancias iniciales, tanto física como químicamente, ya que el uso y las funciones de los productos son muy distintos a los de los reactivos. ¿Qué es lo que pueden destacar de esta simulación? ¿Observaron cambios considerados en las propiedades físicas y químicas de los productos y reactivos? ¿Piensan que las sustancias nuevas que obtuvimos pueden regresar a su estado original? Investiguen en su casa cuáles son las fuentes principales de dióxido de carbono y el dióxido de azufre. Anoten las respuestas en su libreta, compártanlas con sus compañeros y platiquen con su profesor o profesora para que les resuelva las dudas que lleguen a tener. ¿Piensan que en su casa puedan llevarse a cabo reacciones químicas en las que los reactivos tienen cambios tan evidentes como en las actividades experimentales que realizamos en esa sesión? ¿Por qué? Observen con atención cuando en casa encienden un cerillo,
cuando disuelven una pastilla para la acidez estomacal, cuando fríen un huevo o incluso cuando digieren los alimentos. En su libreta noten las propiedades de las sustancias que se pueden apreciar antes y después de llevarse a cabo la reacción química. Pueden utilizar el siguiente cuadro comparativo para notar las propiedades de los reactivos y productos que participan en las reacciones químicas que suceden comúnmente en casa o en su organismo. El veneno de las serpientes o de cualquier tipo de animal ponzoñoso puede generar diferentes reacciones al entrar en contacto con nuestros organismos. Los signos de envenenamiento pueden variar dependiendo de la cantidad de veneno transmitido, periodo de evolución, zona afectada y si la víctima fue mordida o picada varias veces, así como el estado de salud del animal. Los síntomas más frecuentes en las mordeduras por serpientes son dolor, edemas progresivos, heridas por colmillos, esquimosis, paresteasis, náuseas y coagulación extravascular diseminada. Las personas que han sido mordidas requieren atención médica inmediata. El tratamiento incluye administración de fármacos por el control del veneno que deben de ser aplicados en dosis adecuadas, dependiendo el grado de envenenamiento y la especie del animal. En esta sesión, recordamos que una reacción química se puede interpretar con símbolos, fórmulas y números, a los cuales se le conoce como ecuación química. Observamos que las propiedades físicas de los reactivos también se pueden interpretar con apoyo de las ecuaciones químicas. Los productos resultantes de diferentes reacciones químicas, como el precipitado de hidróxido de hierro, la combustión de la cinta de magnesio o la deshidratación de la sacarosa, presentan cambios muy notorios durante y después de llevarse a cabo la reacción química, lo cual es un indicativo perceptible para comprobar que hubo un cambio químico, aunque también hay reacciones químicas que no se presentan de manera tan evidente, como la degradación de los nutrimentos en la digestión o el envenenamiento por mordedura de algún animal. Los invitamos a que continúen viendo los programas de Aprende en Casa, de Ciencias Química, para complementar y reforzar los conocimientos de este y otros temas. Les recomendamos leer el libro La ciencia asombrosa de la editorial Ideaca, donde encontrarán diferentes actividades experimentales en las que pueden observar las propiedades de los reactivos y productos antes y durante la reacción química. El tiempo de esta sesión se terminó. Recuerden no bajar la guardia ante la situación de salud actual. Tengan presente que si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.